chicos y chicas y bienvenidos a Comunicado 406. En este vídeo voy a hablar un poco sobre mi experiencia en Estados Unidos. Para los que no lo sepáis, estuve allí un año en primer bachillerato estudiando con una familia y demás. Y bueno, voy a contar un poco mi experiencia, a ver si os ayuda a los que queráis iros, o os interesa a alguien o eso, básicamente. Vale, primero voy a contar un poco mi experiencia en el proceso de estar aquí, decidirlo, llegar allí y adaptarme. Vale, yo con mis padres sí que muchas veces había hablado del tema y un día ellos me lo propusieron, me dijeron, mira, ¿qué quieres ir tal? Bueno, a mí el inglés no se me daba nada bien, la verdad, y además es una experiencia de vida, o sea, totalmente. Yo dije que sí, que yo me quería ir de cabeza, o sea, que si podía y tenía la posibilidad, pues ¿por qué no? Que para mí era increíble eso y que sí. Entonces lo hicimos a través de una agencia, que la verdad que muy bien. Y yo estaba con una chica que es súper maja, muy buena, me explicaba todo y nada, hicimos todos los papeles que son mogollón y nada, pues ahí me fui. Era un vuelo bastante largo y entonces, como iba como con una agencia, nos pusieron unos chicos que nos llevaban hasta Atlanta, hasta el aeropuerto de Atlanta en Estados Unidos, y de ahí ya volábamos solos, cada uno por su lado, en plan. En el vuelo súper bien, conocí a una chica que se llama Marina de Madrid, súper maja, la verdad, que si estás viendo esto te mando un beso. Yo llegué allí y mi familia de Estados Unidos no estaba, justo estaban de vacaciones y llegaban al día siguiente. Yo me quedé con la coordinadora de Estados Unidos de mi agencia. Me quedé en su casa esa noche nada más y al día siguiente ya me llevó con mi familia. Ese día por la mañana me preguntó como 80 preguntas, como si tenía alergias, si bebía, si tenía alguna enfermedad, si me tomaba algún medicamento, si consumía drogas, cuáles eran mis rutinas también, que es algo que ya me habían preguntado en los papeles que había hecho en España, que ahí tenía que poner pues un poco mis aficiones, con qué tipo de familia quería vivir, si era creyente o no y demás, para pues allí tener una vida un poco adaptada a lo que yo soy, lo que yo creo y lo que a mí me gusta. Acertaron totalmente, la verdad, o sea, no tengo ninguna queja. Antes de ir es cierto que también me mandaban alguna foto en plan de la casa, de mi familia y demás, pero nada, 2 fotos o así, porque ellos antes van a la casa, revisan que todo esté bien, también a ellos le hacen mogollón de papeles y demás. Y luego ya fui con mi familia de acogida y muy bien. De lo siguiente que voy a hablar es de las etapas que viví a lo largo de todo este año y eso. En un primer momento, cuando llegué allí, todo estaba muy bien. Tampoco, o sea, siempre he sido bastante independiente en el sentido de que no me hace falta estar muy pegada a mi familia ni nada. Obviamente les quiero mucho, pero no soy tan casera para eso. Y bueno, pues una primera etapa sí que fue de septiembre a diciembre, más de echarles de menos y tener más morriña y demás. La siguiente etapa fue de diciembre a marzo, más o menos, y era una etapa en la que ya sí que es cierto que me había adaptado, en esta primera etapa en la que tenía un poco de morriña y demás, pero no acababa de sentirme como en casa. Y en esta segunda etapa ya empezaba a sentirme como si estuviera en mi casa. Y ya la tercera etapa es de marzo al final de curso, o cuando me vine. Y bueno, la verdad que es la mejor y la peor etapa para mí. O sea, yo considero que es la mejor etapa porque sí que ahí ya estaba muy bien. O sea, no me quería volver, porque además veía todo nuevo, todo, no sé, increíble, quería vivirlo más y más y más y solo veía que me quedaban menos días allí. Pero bueno, así es como dividiría este año en esas 3 etapas. Ahora voy a hablar un poco del entorno que me rodeaba. Mi familia, yo sí que había pedido una familia que tuviera pues hijos. Yo tengo 2 hermanas y a mis padres y a mi perro, o sea, somos familia numerosa, vaya, y allí pues la verdad que no me tocó ningún hermano ni ninguna hermana. Pero la verdad que mis padres de Estados Unidos lo compensaron totalmente, siempre estaban pendientes de mí, se preocuparon desde el minuto 1 como si fueran mis padres totalmente. Hacían actividades conmigo siempre, me cuidaban, o sea, increíble, la verdad, no tengo ninguna queja. Y no sé, no solo la familia tan pequeña como padre, madre y hijos, sino también la familia a lo grande, pues tíos, abuela y demás, me trataban todos genial y les agradezco mucho, la verdad que desde el minuto 1 hayan sido así conmigo, porque sé que si no la experiencia no hubiera sido la misma para mí y les quiero mucho a todos, les considero de mi propia familia, la verdad. En el tema amistades, la verdad que he tenido muchísima suerte también. He de decir que de mis amigos, Sara es mi mayor amiga y la considero como de mi familia, la considero mi hermana. De hecho, el verano de segundo de bachillerato estuve en su casa porque me fui a América, volví ese verano. Durante 2 meses y pico creo,
y la verdad que muy bien, su familia también genial. Y nada, es la persona que considero más amiga. Es como que somos diferentes personas físicamente y diferentes personas de donde vivimos y de todo, pero es que somos iguales. O sea, en personalidad somos idénticas. Luego también, bueno, hice muchos amigos y me hace mucha gracia porque todos me dicen que lo que hacía era ir por los pasillos. Claro, yo al principio no conocía a mucha gente y quería conocerla. Y iba por los pasillos sonriendo a la gente, en plan, así, por todos los pasillos. A ver si alguien, no sé, me hablaba así. Y yo no me daba cuenta, a mí me lo decían después, en plan, cuando ya me conocían, rollo, buah, pero si tú siempre ibas por el pasillo y me sonreías, tal, y yo, pues no me acuerdo. Pero bueno, les quiero mogollón, les quiero dar las gracias porque mi experiencia no hubiera sido para nada la misma si no hubieran estado ellos. Y nada, las actividades que hacía con ellos, con mis amigos, pues es que es muy diferente aquí en España. O sea, tú aquí pues sí que vas a una cafetería, te tomas algo, o no sé, vas a la playa. Yo por ejemplo aquí soy de un sitio de playa, de costa, y allí no. Allí yo estaba en Michigan y tenía el lago Michigan a 3 horas o así en coche. Entonces pues íbamos al lago a bañarnos de noche a un laguillo que había en el pueblo, porque vivía en un pueblo. Y nada, muy bien, hacíamos esas actividades. Luego las fiestas pues no era salir a una discoteca como aquí, era más en plan hacer una hoguera en una casa y cosas así. Las diferencias entre la vida que vivo aquí y la vida que vivo allí. Yo aquí vivo en una ciudad y allí vivía en un pueblo. A día de hoy no sé con qué me quedaría. Si tuviera la opción de ir turnándome, me turnaba. La vida de ciudad me gusta mucho porque pues puedo hacer mogollón de cosas, hay más actividad y demás. Y además yo soy una persona que no aguanto en casa. Pero es que allí estaba muy relajada. Mi casa de allí tiene un campo gigante que luego es un bosque, bueno, es una pasada, todas las casas allí eran así. Iba los domingos, iba montando a caballo con mi madre hasta mi colegio, cosas así que digo, es que esto en la ciudad ni de coña. Y nada, no sé, me encantaba. El colegio sí que es cierto que ahí es muy diferente que aquí, al menos en mi experiencia, pero eso de que no hay que estudiar, no sé la gente que fue, en plan su experiencia, solo sé que la mía, yo sí que hacía deberes todos los días prácticamente, tenía deberes, no era algo que me agobiaba ni nada porque no era mucho, pero sí que hacía todos los días mis deberes y sí que tenía exámenes. Y que no eran fáciles, vaya, que si tenía un examen lo tenía que estudiar. Obviamente no es el mismo nivel de exigencia que aquí. Aquí sí que son mucho más estrictos. Y otra cosa que también lo diferencio bastante es que ahí te enseñan las cosas más como llevándolo a la práctica. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en historia un día nos llevaron para explicarnos una guerra al gimnasio, a explicárnoslo como con juegos. Y se me había quedado de eso, no me tuve que sentar a chaparlo. Los deportes allí se lo toman mucho más en serio que aquí. Yo tenía amigos que hacían, por ejemplo, wrestling y se levantaban a las 5 de la mañana para entrenar antes de ir al colegio y luego entrenaban toda la tarde. En mi caso, yo hice track, que es como atletismo, pero es que no soporto correr, la verdad, no sé por qué me metí ahí. Aguanté un día, o sea, es que no me gustaba. Y luego sí que es cierto que también me anoté a cheerleading y que es de animadora y demás, y muy bien, y me gustaba mogollón. Notaba que la relación entre la gente como del equipo era muy familiar, y se lo tomaban súper en serio, como si se les fuera la vida en ello, vaya, o sea, muy en serio. Y era un ambiente, no sé, me encantaba, súper familiar, había mogollón de competiciones, hacíamos mogollón de actividades todos juntos, estaba muy bien, la verdad. He de decir que yo, de lo grande que es Estados Unidos, no vi mucho, pero no me quejo. Fui a Cedar Point, que es como un parque de atracciones muy guay, la verdad, está genial. Y nada, fui con mi familia, también llevamos a Sara y muy divertido. Además Sara y yo, ya os dije que somos muy iguales y somos las típicas que nos montamos en todo de cabeza y lo disfrutamos mogollón. Y nada, lo pasamos muy bien. Y luego me fui a Florida, porque ahí vivía el hijo de mi madre de Estados Unidos y nos fuimos a Florida a verles. Me acuerdo que fue un viaje en coche de 20 horas, pero mereció la pena. Florida muy bien, me encantó. Es como un ambiente muy de vacaciones siempre y tal, que obviamente ahí la gente trabajará y demás, pero es muy diferente el rollo. Y
Y nada, eso, lo único malo de Florida era el calor que hacía. Yo es que el calor no lo soporto, o sea, me encanta el verano y todo eso, pero el calor en exceso no lo soporto, me pone enferma. Y me acuerdo que salía de la ducha y el pelo que lo tenía mojado se me secaba en un minuto. Y decía, no puede ser. Respecto al tema de la comida, sí que es cierto que nosotros comemos mucho más sanos que ellos. No es que comieran mal, sino que todas las comidas eran con mucha grasa, muy fritas y demás. Ojo, que estaban muy ricas y yo de Estados Unidos volví más delgada, con lo cual no fue para tanto, pero sí que es cierto que no comí tan sano como aquí. Bueno chicos, la verdad que he resumido un poco todo bastante, no he contado muchas anécdotas ni todo en mucha profundidad, pero bueno, si veo que alguien tiene alguna duda o que alguien está dudando en irse o no, pues por favor preguntarme, porque de verdad que no tengo ningún problema en ayudar a nadie que se quiera ir y no esté seguro o que tenga alguna duda de la experiencia, del proceso o eso. Y nada, de decir que fue una experiencia increíble, que no la cambiaría por nada, fue mejorando mi vida, que eso me enseñó que hay que disfrutar cada momento como si fuera el último, porque no sabes cuándo lo puede ser. Y que nada, estoy muy agradecida a todas las personas que me crucé por mi camino a lo largo de esta experiencia, porque sé que si no, no hubiera sido la misma. Y nada, que la repetiría 1000 veces, que se la recomiendo a todo el mundo, que es algo que si te sale bien te cambia la vida al completo. Si os ha gustado, suscribiros y darle a like.